Hola, ¿qué tal, estudiantes de cuarto de secundaria? A continuación realizaremos el video explicativo correspondiente a la quinta clase de la primera semana del mes de marzo. Observaremos la comunicación en estas sesiones que nos toca compartir la clase con todos ustedes. La comunicación la vamos a definir como el acto voluntario o involuntario de transmisión de información entre seres vivos. La comunicación, entonces, estará presente de una u otra forma en cada uno de los organismos de nuestro planeta. Sin embargo, la comunicación tendrá aspectos interesantes en relación a la especie humana. Va desde acciones mínimas de interacción hasta complejos mensajes elaborados por el lenguaje. Entonces, dentro de los seres humanos, a diferencia de los restantes organismos, intervendrá lo que es el lenguaje. La comunicación entonces tendrá las siguientes características. Será un proceso de intercambio de información que se dará entre seres vivientes. A lo largo del proceso comunicativo se involucran distintas instancias llamadas elementos de la comunicación y éstas tienen que estar presentes para que se pueda realizar dicho proceso de manera eficaz. Ahora bien, vamos a seguir observando las características de la comunicación. Generalmente la comunicación ocurrirá de manera cíclica, es decir, que habrá un proceso de retroalimentación. Entonces, un proceso retroalimentativo se define como aquel conjunto de pasos que ayudarán a que se devuelva aquello que se recibió o se dé una respuesta ante aquel estímulo que inició el fenómeno. Pueden tener muy distintos propósitos generales, pero casi siempre se trata de provocar una respuesta deseada en el receptor. Entonces, la comunicación en los seres humanos siempre se efectuará de un lado para otro. Ahora bien, podemos observar los tipos de comunicación y tendremos la comunicación verbal, que será aquella que se da mediante la palabra, es decir, mediante signos lingüísticos, dado que el ser humano será el único animal provisto de lenguaje que tendrá este tipo de comunicación. Muy bien, veremos el segundo tipo de comunicación y este será el no verbal. La comunicación no verbal es aquella que no depende de la palabra para transmitir su mensaje, sino de gestos, movimientos y sonidos que no formarán parte de un lenguaje, o sea, que no constituyen signos. La comunicación instintiva de los animales está dentro de esta categoría, que es llamado lenguaje corporal. Sin embargo, los seres humanos tendremos muchísima amplitud en relación a este tipo de comunicación, y es más, se puede entender que la comunicación verbal es mucho más grande que nuestra comunicación no verbal. La comunicación no verbal, disculpen, es mucho más amplia que la verbal. ¿Por qué? Porque todas nuestras formas de actuar, gestos, posturas, serán un tipo de mensaje que permanentemente emitiremos hacia los demás. Ahora bien, seguimos avanzando a la comprensión del proceso comunicativo observando los elementos de la comunicación. Y recordemos muy bien que los elementos son los siguientes. El emisor, quien será que por lo general inicie el acto comunicativo, creando, codificando y transmitiendo un mensaje. El receptor será aquel que capta el mensaje y es capaz de decodificarlo y comprenderlo. El mensaje, en tanto, será la información misma que se transmite, sea del tipo que sea. Continuando con los elementos comunicativos, tenemos el código, que llega a ser los mensajes encriptados, es decir, la forma en la cual se transmiten estos mensajes, ya sea en una lengua o en algún tipo de sistema que pueda traducir el mensaje. Nosotros tenemos que comprender que el mensaje, la información,
se transmite a través de un código. En este caso podemos transmitir un mismo mensaje en distintos códigos. Puede ser lo que yo estoy hablando ahora empleando el código de la lengua castellana. Sin embargo, supongamos el caso que yo sepa el lenguaje de señas, podría transmitir la misma información en el lenguaje de señas, que es otro código. O bien, en el caso de que yo sepa un idioma alterno, podría hacerlo en un código diferente. El canal de comunicación es el medio físico empleado para transmitir el mensaje. Entonces, estos canales pueden ser las ondas sonoras, las letras de tinta en un cuaderno, los impulsos químicos entre una célula y otra. Continuamos. El contexto serán las circunstancias psicológicas, sociales, emocionales y de diversa índole que rodean al emisor y al receptor. El contexto condicionará la transmisión y la recepción del mensaje. El referente es aquello que se cataloga como la situación real a la que se refiere el emisor. Y para finalizar tenemos el ruido o interferencia, que será cualquier obstrucción que afectará a cualquiera de los elementos anteriormente señalados. Tenemos un ejemplo gráfico sobre los elementos del proceso de comunicación, donde tenemos un receptor que transmite la información. Esta información enviada y recibida será un mensaje, obviamente captada por un receptor que al momento de dar una respuesta o retroalimentación se convertirá en el emisor, y en tanto el emisor primero será el receptor. El canal será el medio por el cual se envía el mensaje, y ahí vemos que pueden ser ondas de radio, los distintos fenómenos que ocurren dentro de los teléfonos celulares, etc. El contexto será la situación o el escenario en el cual se pueda dar la comunicación y que afectará en el envío, la comprensión y la receptividad del propio mensaje. Para terminar, el código serán las señas, los signos o las palabras que nosotros utilizaremos para realizar el mensaje. Con estas consideraciones espero que hayan tenido un acercamiento hacia el tema del proceso comunicativo, y nos vemos la siguiente clase.